Continuamos en VTV 24 horas con nuestra tertulia. Ya están aquí José Martínez de Guereñu, Fernando Iglesias y Fernando Velasco. Acaba de estar con nosotros la portavoz de la plataforma del bus eléctrico Arzabalgana. ¿Qué os ha parecido todo lo que nos ha contado? A Joseba creo que no le ha convencido mucho. No, a mí hay cosas que me han sorprendido. Una claramente es que ella argumentaba que, y yo no digo que tiene su parte de razón, en el que decía básicamente que antes de implantar un sistema, por lo menos pensarlo y hacer un estudio claro, me parece bien y me parece razonable y lógico. Ahora bien, el argumento que esgrimía era que el BRT no es muy modificable, que es muy estricto y una idea de hacerlo, pues ya cambiarlo, que es como un tranvía y por tanto el cambiarlo supondría mucho dinero, en el cual le doy la razón, pero es que cuando argumentas la implantación del tranvía, se argumenta justamente, con respecto al BRT, se argumenta justamente lo mismo, que el tranvía es muchísimo más estricto, que no es cambiable, que no es nada flexible, que una vez que lo pones ya no lo cambias, en cambio el BRT sí. Ostras, pues si el BRT se puede cambiar, pues se puede cambiar para todos, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo con los argumentos, no vale que un argumento para el BRT con respecto al autobús no sirva, pero con el BRT, con el tranvía sí. Es decir, los argumentos tienen que ser siempre iguales. Y lo que aquí está claro, y es un tema que sí que yo lo he visto y le he denunciado, y no me cansaré de denunciarlo, es que esto, por desgracia, el tema de movilidad es un tema político y no técnico, principalmente porque el equipo de gobierno, su proyecto estrella ha sido la movilidad, sin haber cogido y haber hecho un estudio, haberse calmado muchísimo más y decir este año el proyecto estrella no va a ser este, sino va a ser hacer todos los estudios y luego poner, pues firmarlo absolutamente todos, como el convenio que se hizo, con fechas, etcétera, independientemente de quién gobierne quiere esto, que se hiciese, eso hubiera sido lo ideal. No ha sido así y por tanto el equipo de gobierno ahí lo hizo mal o muy mal, y ahora lo que está claro es que va a pagar las consecuencias en el sentido en que la oposición no se lo va a dejar gratis para que lo haga y se presenta a las elecciones con un plan de movilidad ya ejecutado, sin haber sido consensuado. Por tanto, no lo van a hacer porque estamos hablando de votos, independientemente de la ciudadanía. Eso es lo que creo, y evidentemente todo lo que sea un estudio es retrasar todo el BRT y el tranvía, es retrasarlo a pasar a las elecciones, y eso es lo que conviene a los partidos políticos de la oposición y es lo que le perjudica seriamente al equipo de gobierno. Entonces ese es el juego político en el que están, es el juego político en el que ha entrado esta plataforma, y es el juego político en el que yo personalmente no lo quiero ni en pintura, ¿no? Yo totalmente de acuerdo en que hay determinadas cuestiones en las que ese juego político no debería de darse, porque al final esto, yo creo que los procesos en temas de movilidad son muy claros, es decir, se presenta un proyecto, se abre un plazo de alegaciones para los barrios a los que les compete, y a partir de ahí se pide un estudio preceptivo técnico, ¿no? Y en función de eso se ejecuta o no se ejecuta. Todo lo que estamos viendo con el tema de la movilidad, desde el famoso convenio del 2015 que hemos comentado antes, en el que parecía que había cierto consenso y todo o gran parte de las decisiones que luego se han tomado se condicionaban a informes técnicos, y repito, informes técnicos, y a partir de ahí se tomaría la decisión de ejecutar todo eso que en principio en el 2015 parecía que era un planteamiento de consenso. Hoy se ha desvirtuado totalmente, ¿no? Y al final los grandes perjudicados de estas cuestiones son los ciudadanos. Yo creo que Bea lo ha planteado muy bien y ha explicado muy bien sus argumentos, pero luego también ha tenido la prudencia de decir esto debe de estar contrastado por expertos en movilidad, y ha dado referencias además de expertos que ya han estado trabajando sobre estas cuestiones, y además en proyectos de grandes ciudades, de ciudades mucho más grandes que Vitoria, ¿no? Entonces yo creo que es muy triste que se haga política
de esto cuando lo que al final se trata, como en tantos otros ámbitos, es poner en el centro de las decisiones el proyecto de ciudad, el proyecto de Vitoria, ¿no? Y esa es un poco lo que yo trato de extraer de todo esto, ¿no? Bueno, yo me quedo con la explicación que ha dado en la entrevista, que podrás estar totalmente de acuerdo o algo, lo que sea, pero ha sido bastante clara. Y me quedo con el compromiso también, ¿no?, de una persona y un colectivo de intentar mejorar su barrio desde cero, porque ella ha comentado hoy que se lo han tenido que estudiar, que los expedientes, porque no sabían nada, no había esa información. Me quedo con eso de que en Zabalgana, en Gasteiz, pues hay personas que se comprometen a una militancia de mejorar lo que ellos creen que puede ser mejorable. Ojalá todos los políticos hicieran lo mismo. Sí, sí, claro. Se lo estudiasen, te doy la razón. Sí, también ha salido, ¿no?, un poco así de rebote, que algunos no sabían de lo que estaban hablando. Y yo dejaría aparte el tema del juego político, etcétera, etcétera. Yo me entraría más en el tema de la cuestión de lo que estamos hablando, ¿no? Porque al final también la gestión del ayuntamiento, del pleno, están los partidos políticos y tienen que posicionarse y tienen que decidir. Pero yo no creo que sea el principal problema. Yo creo que el problema es no el problema, sino en este caso la virtud de que hay colectivos, en este caso en Zabalgana, pues que bueno, pues se plantean unas dudas, se plantean unas soluciones respecto también a lo que digan los técnicos, etcétera, etcétera, ¿no? Me da la impresión de que ha sido una entrevista positiva. No ha sido de poner obstáculos ni cosas de estas, sino de verlo a futuro, presente, futuro, mejorable, ¿no? Yo te hago una pregunta. Si no es nada político y no lo quieres ver por ahí, me parece muy bien, pero yo os hago una pregunta. ¿Qué mensaje se está trasladando a la ciudadanía cuando en el mismo pleno del ayuntamiento se está diciendo por los partidos de la oposición que el BRT es inviable o no se puede hacer porque no hay cocheras y no hay proyecto para hacer cocheras y no hay presupuesto para hacer las cocheras, y sin embargo se está votando para que se haga un estudio para que el BRT llegue a Zabalgana? ¿Qué mensaje se está trasladando por parte de la oposición a la ciudadanía? Cuando una cosa es un no porque no se puede, pero luego estúdialo. ¿Cuál es ese mensaje? Y no es político, ¿eh? Yo ahí te diría, yo creo que simplemente lo que se está trasladando, por lo menos desde lo que yo vi en el Pleno, por parte de algunos grupos, no de todos, es que hay dudas en relación y dudas muy concretas, técnicas, en relación con esa cuestión, y como hay dudas en relación con esa cuestión y además había un compromiso de un informe técnico que no se ha dado, vamos a reclamar ese informe técnico y luego se toman las decisiones, pero no se sacan los proyectos sin seguir los procedimientos en base a los compromisos que se habían adquirido. Pues yo si creo no que eso es bastante razonable. Pero si estoy diciendo que no se puede hacer porque no hay Se cocheras. está diciendo que una de las principales dudas en torno a esa cuestión es el tema de las cocheras. No se está diciendo que no se puede hacer porque no hay cocheras. Se está diciendo hay dudas en torno a ese tema, vamos a demandar un informe técnico que además tenga unas consecuencias económicas, obviamente, y que ponga en la balanza también lo que es la cuestión económica, el gasto que puede suponer todo eso. No, yo es que creo que lo mezclas. Sí, es que lo mezclas unas cuestiones. De un solo proyecto está mezclado, no está mezclado. No, pues igual hay unas deficiencias en una cosa, en otra. Se pide estudio, pero eso llevarlo a que es la política, que es la... Yo no lo veo de esa manera. Pues que yo como lo veo, está claro que la estrategia clara es intentar no tumbar, sino retrasar, no el BRT, sino el BRT, el tranvía, tal. Joseba, ya estamos ya es con los retrasarlo con las con elecciones. una intención clara y notoria, que es
llegar a las elecciones Ya estamos con sin las nada. Y es que es así. No, es que, porque pero si es no, que- ¿cuál es el mensaje? Te repito, pero ¿cuál es el que mensaje que se está Joseba, trasladando ese a la argumento, ciudadanía? ese argumento al día siguiente de las elecciones y la composición del gobierno ya se estaba hablando, que no, ya luego vendrán las votaciones. Y ese argumento a mí no me vale, no me vale. ¿Qué pasa? Que lo que hace el equipo de gobierno lo hace por las elecciones. Por supuesto. Ah, y la El oposición por las último año, elecciones. el último año siempre, pero no este equipo de gobierno. Todos, el último año de legislatura es Fernando, sí que creo que hay el año de muchas cortar cosas. cintas, Vamos- cortar cintas, sí vamos a ver. o sí. Pues claro que O sea, y nosotros, que tú cuando entres en el gobierno coges, te haces un calendario y el calendario de las obras para terminar las obras grandes el último año. Y si no se puede terminar, por lo menos comenzarlas. Pues eso es así, pero joder, pero no me llame, no somos nuevos en esto. Claro, y en esto significa que la oposición lo que hace es paralizar. Claro, Toda es la que- vida ha sido así. No, Toda la vida ha sido así. Yo no, Fernando, veo- toda la vida ha yo sido. de Y si verdad, no, Joseba, para muestra un no botón. lo creo. Esto, Veo. en vez de hacerlo ahora, se podía haber hecho De hace un verdad año. que creo que hay grupos que son más honestos en esta cuestión y en responder a los intereses reales de la ciudadanía y otros que de verdad están siendo electoralistas. Es decir, no meto a todos en el mismo saco y desde luego el equipo de gobierno Yo sí. veo pero no se que va- no se va a claramente meter Uno por todos. otro. yo aquí Del me equipo estoy, de gobierno al me estoy al remitiendo último, ¿eh? sobre todo, me estoy remitiendo a planteamientos que vienen de una plataforma ciudadana. Y a mí eso es lo que realmente me pesa en un momento determinado a la hora de valorar. ¿Hablamos de las plataformas ciudadanas? No. ¿Quiénes son, cuántos son, cómo son, de qué forma son? Vamos a hablarlo. Pues hombre, Fernando, a mí que me argumentes. Una asociación, por lo menos, tiene asociados. Y puede decir, mi base social Sí. es esta. Sí. Pero una plataforma ciudadana, Yo desde luego puede hablar en plural, pero puede ser una lo que ha o dos, planteado ¿eh? aquí Bea a mí me demuestra un conocimiento y muchas horas de rodaje a la hora de valorar todo lo que ha puesto encima de la mesa. No creo que sea, como en alguna ocasión se ha tratado de hacer ver aquí, una pataleta de 4 ciudadanos que se juntan. perdona, yo no sé, una pataleta de 4 ciudadanos que se juntan que lo han estudiado. ¿Cuál es el problema? Que lo han estudiado. ¿Cuál es el problema? Sí, lo han estudiado. Que lo y, han ojalá, estudiado y ojalá todo el mundo y tienen están argumentos técnicos. Joseba, yo O lo sea, veo- son argumentos técnicos. Sí. Pero no son los técnicos los que tienen que decidirlo. Yo veo que hay un interés por juntar lo que es el planteamiento de las necesidades propias del barrio con una prudencia a la hora de decir, yo quiero esto, me interesa esto, tenemos esta serie de problemas, pero, por favor, que un técnico valore nuestras propuestas. Yo creo que no, en ningún caso, a mí me- en ningún caso, lo que se está haciendo es una irresponsabilidad No, yo no he dicho ni eso. frenar en el no por el no, como se suele decir muchas veces, cuando el equipo de gobierno dice no, es que hay una serie de personas interesadas en que la ciudad no avance, en que la ciudad no ruede, en que los proyectos no salgan adelante. Y eso me parece Estamos que en es esa. una ha hecho disculpa más muy de- fácil. más de una Muy vez. fácil. Bueno, O sea, yo te digo, a mí me falta, en esta cuestión me falta un tema, es que si la movilidad en Zabalgana está muy mal, que lo está, que si el servicio que se va a dar con el BRT es el mismo que se está dando con la línea 2, que lo es, ¿por qué se pide ahora y no hace 3 años que la línea 2 se modifique? Tan fácil que es ahora mismo la línea 2 es cambiar marquesinas. No tiene ningún coste más, cambiar marquesinas. El por qué no se han cambiado las marquesinas y se ha llevado de la avenida del Mediterráneo, por qué no se ha llevado a la avenida Zabalgana. No lo entiendo. ¿Por qué no se ha hecho si el servicio es lo importante y por qué no hay ningún partido de la oposición que está defendiendo esta causa? ¿Por qué no lo ha llevado al Consejo de Tuvisa? Todavía no lo entiendo y nadie lo ha explicado. ¿Cuánta gente comparte esa visión? Que yo, tal y como la has planteado, me parece razonable. ¿Cuál? Lo que acabas de comentar. Es lo que están planteando ellos. Que se Vale, cambie la vale. línea 2, que se modifique y no vaya justo ¿Lo trasladamos entre... a los grupos? Si están de acuerdo. Vale. Si están de acuerdo, que algún lo, tipo pero de mi pregunta es iniciativa. ¿por qué ahora se está hablando de esto y no se llevó hace 3 años? Por decir algo. Yo no lo sé. Es que estamos hablando de que cuando se cambie el BRT va a ser costosísimo, sí, pero es que ahora es cambiar marquesinas. ¿Por qué ahora no se ha llevado ningún planteamiento de esa índole al Consejo de Tuvisa y decir, vamos a cambiar en el 3 2015 paradas? en el convenio de movilidad se estuvo hablando de todas estas cuestiones. No sé exactamente de ese ¿Por detalle qué no se ha concreto. llevado a Tuvisa?
el 2015 era por unanimidad, además. Además había Sí, sí, un por No, 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 consenso que tú ahí. decías que no. No, yo digo que fue por unanimidad. Fue Fue por unanimidad, todos. De todas maneras, había comentado una cosa y lo ha repetido más de una vez, que podemos tener razón o no podemos tener razón. O sea, están abiertos a cualquier Eso es que idea. no sea en Zabalgana y que entre en Salburua, por ejemplo. Yo no sé si Por tiene que ejemplo, entrar por en decir Salburua algo, por decir uno, o en Zabalgana. Porque los 4 barrios más populosos no entra ninguno. Es un dato. Que no Yo creo que ellos populistas. lo que demandan es No una es no solución de movilidad populistas. para el barrio y saber cuál es, ¿no? La necesidad que tiene el Eso barrio. es. Yo creo que eso Ese es lo más estudio lógico. técnico y una vez conocido la opinión. Porque ¿no? problemas tienen y muchos de movilidad, Claro. eso está Bueno. claro. Vamos a hablar de paro. Cambiamos, hablamos del paro. La Diputación presentó la semana pasada su plan de lucha contra el paro. Va a dedicar 2,5 millones de euros para reducir el desempleo, un 80% más que el pasado año. Además, bueno, entre otras cosas, se va a intentar potenciar la formación en los pueblos, como crear distintas lanzaderas de empleo. Además, hacer un esfuerzo, ¿no?, para intentar conseguir más contratos indefinidos. ¿Cómo valoráis esta aportación económica de la Diputación a la lucha contra el paro? ¿Consideráis que es positiva y que esta es la medida que hay que llevar para conseguir reducir el paro? Qué buena pregunta. Bueno, yo creo que en la mesa la foto estaba partida por la mitad. Solamente había 2 sindicatos, ¿no? Sí. Y faltaban curiosamente Gente y los... comisiones. Había 3 sindicatos. No. Yo, según tengo Bueno, El entendido, sindicato UGT y empresarial a la comisiones. vez también estaba. Bueno, el Bueno, SEA. vale. Sí. El sindicato, la Diputación, UGT y comisiones. Ujú, Faltaba, yo creo, y es la 4ª reunión que tienen y esto, ujú. ELA y LA. Ya empezamos ya cojeando un poco. Las razones por las que están o no están son otras. Pero el hecho de un tema tan importante que no estén, bueno, cualquier iniciativa, aunque sea pequeña, en contra del paro, es positiva. Pero seguimos teniendo los problemas de paro de larga duración. Ujú. Hay personas que ya no tienen ayudas de subsidio. A más, ¿no? Claro, se nos dice 2,5 millones de fomento y han tenido que ir a fondos porque no los tenían previstos, han tenido que ir a fondos de Europa y alguno del gobierno vasco para hacer eso, cuando en el anteproyecto de presupuestos había ya unas partidas importantes, ¿no?, para eso. Positivo, todo es positivo, pero es un paso. Yo creo que en la mesa faltan agentes, sindicatos importantes y que pueden aportar mucho, y que hay temas, como he dicho, que no se están resolviendo. La gente de larga duración de paro, esto tiene que ser muy difícil vivir así, ¿eh? Y de gente que no tenga un duro, pues porque se les acabó las ayudas, etcétera. Todo eso habría que estudiarlo, no solamente el importe económico. Sí, yo ahí estoy de acuerdo. O sea, yo creo que está bien que haya ayudas y que se trate de aportar en ese sentido, pero es un problema mucho más estructural, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay gente, efectivamente, paro de larga duración. Se me ocurre, porque lo estuvimos hablando ayer en el Consejo Vasco de la Cultura, gente del mundo de la creación, de la cultura, que tiene unos contratos horrorosos, trabajadores incluso, o contratos en precario que se están de alguna manera llevando para adelante. Se habla de variables macroeconómicas en las que parece que el Producto Interior Bruto va viento en popa. Se habla de que descienden los índices de paro, etcétera, pero no se está teniendo nunca en cuenta qué tipo de trabajo se está generando, ¿no? El otro día también recuerdo que hablábamos aquí un poco de un informe que hablaba de 1 de cada
de cada 5 vitorianos que están en riesgo de exclusión social. El criterio, uno de los criterios para valorar ese riesgo de exclusión social o una de las pautas que establecía era precisamente ese tipo de trabajadores que aun trabajando no llegan a fin de mes, esa pobreza estructural de alguna manera, ¿no? Entonces todas estas cuestiones que se hagan pequeñas cositas, etcétera, bien, en este caso, bueno, pues la Diputación puede hacer cosas, ¿no? Pero aquí también la competencia realmente en estas cuestiones es del Parlamento Vasco, ¿no? Que a día de hoy tampoco se le ve que esté moviendo mucho en esas directrices, ¿no? Parece que, insisto, en relación con el informe que se hablaba el otro día, que todas estas cuestiones, que las variables macroeconómicas nos dicen que van bien, pero luego estás en el bar y oyes a la gente que no llego a fin de mes, no tengo trabajo, llevo 4 años en paro, etcétera. Esa realidad está ahí, ¿no? Y parece que muchas veces la obviamos o hay gente interesada en que no emerja, ¿no? O en no abordar de manera real y con voluntad política esta cuestión, ¿no? Estamos hablando de la Diputación y de lo que puede hacer la Diputación o no puede hacer, porque evidentemente en tema del paro, igual la que menos puede hacer es la Diputación. Puede hacer algo, pero lo que menos puede hacer igual es la Diputación. He hecho en falta que den el dato de cuántos empleos van a crear. Estoy siendo un poco irónico en el sentido en el que todo el mundo que se saca a relucir un programa de este tipo, siempre dicen con la intención de sacar no sé cuántos mil puestos de trabajo y sin ningún criterio ni nada, ¿no? Pues quería ser un poco irónico en ese sentido. Lo que sí que toda ayuda es buena. No sé hasta qué punto va a ser eficaz y eficiente el dinero público gastado con ese objetivo loable y ojalá que lo consigan, pero igual no sé si es por parte de la Diputación, no sé si es más eficaz y eficiente eso o intentar fomentar directamente los puestos de trabajo a las empresas o cómo hacerlo, No tengo, también, por ejemplo, temas fiscales, pues ahí voy. Autónomo, un todo poco ese tipo de cosas. Eso es, pues yo igual es más eficaz y más eficiente. Lo desconozco porque tampoco soy técnico en ello y por tanto no puedo decir claramente cuál sería la mejor opción de todas. No es malo, pero yo creo que sí que podría ser de parte de la Diputación, que una de las competencias es temas fiscales obviamente a las empresas y a los ciudadanos, pues igual tenía que ser ir por ahí las medidas. Pero bueno, es positivo. Y a lo que comentabais de que lo que se ve en el bar y tal, no sé qué, hombre, espero que los que vayan al bar, no quiere decir que no tengan derecho de ir todos los vecinos al bar, pero hombre, o en el barrio sentados dando de comer a las palomas, puede ser en cualquier sitio. Pero a lo que iba es que, a Dios gracias, o menos mal que estamos en la Comunidad Autónoma Vasca, en la cual existe la RGI y que obviamente a todos igual no llega, y que tampoco es suficiente, pero que por lo menos algo de cubiertos estamos. Y no solo eso, sino que también se hablaba del copago farmacéutico y tal, no sé qué, y bueno, y en Euskadi los parados de larga duración les sale absolutamente gratis todos los medicamentos. Por tanto, bueno, pues, que no quiere decir que con eso nos tengamos que qué buenos somos y que esto, pero joder, hay que poner, una cosa es ser tan dramático y tampoco ser tan benevolente, es decir, un término medio, ¿no? Y hay que poner todo encima bueno, de la mesa. hablas de la Diputación y del empleo y esto, pero yo lo que veo es que... La pregunta era de la Diputación, ¿eh? Sí, pero yo te digo también de la Diputación que veo que hay una orientación a privatizar muchos servicios y quitarse servicios públicos, cosa que a mi entender es un error importante, y eso lo está haciendo. ¿La Diputación? Sí. ¿Cuál es? Que no lo sé, no lo desconozco. Bueno, pues el tema de servicios sociales... Se llama externalizar. Sí, se llama que por... Externalizar. Servicios sociales de la DIPU, muchos son asociaciones. No son asociaciones, son cosas de servicios de la Diputación, servicios para la limpieza, para no sé qué, que al final
por motivos Pero bueno, limpieza no tiene la Diputación no tiene una empresa pública de limpieza sí, pero sin entrar precisamente sin para entrar- ese tipo de gente, pregunto. sin entrar en profundidad en el tema, pero sí que es cierto que los sueldos son Más bajos. más O sea, bajos. porque ahí en las contratas y- al final tratan Está de, claro. de buscar Está claro. un beneficio que va en detrimento del salario del trabajador. Eso Está claro. siempre es y retirando Está claro. personal público, metiendo otro tipo de personas. En la Diputación, en carreteras, por ejemplo, pregunto. Bueno, en carretera no lo sé, Joseba. No, lo que Yo te digo estás que diciendo, yo te yo he te puesto, pregunto, yo que te he no tengo ni puesto, idea. yo te he puesto algún ejemplo de temas de... Y eso, yo creo que el modelo político, en este caso del PNV, y con el apoyo del Partido Popular, esto es privatizar. los socialistas. Y de los socialistas. Bueno, sí. Los que quedan. No, yo los socialistas los respeto. Los de verdad, ¿no? Sí. Y bueno, pues a ir quitando servicios. Es que no lo tengo tan claro, ¿eh? Por eso Bueno, te yo te preguntaba, podría Yo por eso te decir- preguntaba, porque te no lo tengo podría tan decir, claro, ¿eh? Pero que pero no tengo datos. Yo te eso. podría decir residencias con dinero público, gestión privada, cuestiones de ese tipo que se están dando. La del Chuco es una de ellas, pregunto, ¿eh? No, Es que no me te quiere voy a sonar, decir, ¿eh? no, bueno, sí, te voy a decir Pobes, por ejemplo. Pobes es una Sí. de 1 millón y algo de gestión Sí. de dinero público y al final parece ser que se va a contratar a una empresa de gestión privada. O sea, con se va a dinero. contratar, todavía no está. Bueno, joder, ha salido El pliego de condiciones. pliego de condiciones, se ha presentado Vale. una empresa solo y tiene ahora Ah, 10 vale, días vale. para presentar el aval. Yo no sé lo que hará Ya, la ya, empresa, ya. si va a presentar o no el aval. En caso de que presente el aval, se va a llevar Y los la trabajadores gestión. entonces Y serían de subrogados. esa manera, Joseba, la Diputación, que ha dado dinero, que dio dinero, se desvincula de la gestión. Cuestión de que a mí me parece que no es razonable. Tú haces el edificio y luego una empresa, Ya, una ya. UTE, consultora, gestión, etcétera, etcétera, lo coge por no sé cuántos años. Ese dinero que hemos invertido todos y todas, ¿dónde está? El edificio, ¿no? El otro, privado. ¿Por qué no se hace el paso de tener unos empleados? Sí, una oferta pública de Una empleo oferta pública para cubrir ese tipo de necesidades. ¿Por qué no? No tiene respuesta, yo sé. No, que no sé. Pregunta. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por haber venido, sobre todo en un día, ¿no? En el que hemos amanecido complicado. cubiertos de nieve. Muchas gracias. A Nos vemos el vosotros. próximo día. Venga, un placer. Y con ustedes continuamos aquí en VTV.